Amigos televidentes, en este último bloque queremos tratar con Ciriaco un acontecimiento que se dio aparte de la tormenta Franklin, y fue la reunión que se tuvo en Sudáfrica de los países en vía de desarrollo, los famosos BRICS. Ciriaco, ¿qué tú tienes que decirle a nuestros amigos televidentes respecto a esta reunión? Sabes que al principio las noticias que habían era como que iba a ser un fracaso. Ajá. Sin embargo, sí, por situaciones claramente, ¿no? Interna de que los BRICS... Principalmente el conflicto Rusia-Ucrania, ¿verdad? Ucrania. Sin embargo, parece que habían sorpresas. Y de repente, ya uno se ha enterado de que hay 6 países que se adicionan a partir de enero. A partir de enero del 2024. A ese gran bloque. A ese gran bloque. Que en la actualidad, Ciriaco, estuve yo leyendo, esos 5 países que componen el BRICS representan el 31.7% del PBI mundial, por encima del G7. Sí. Y sobre todo también que estos 5, el grupo de los 5, pudiéramos decirle, tienen el 42% de lo que es la población mundial, y ahora se le agregan otros países que tienen también economías fuertes, poblaciones grandes, a ese famoso bloque. Pero cuando tú sumas esos 6 países, estamos hablando de Emiratos Árabes, de Irán, lo de que se agrega. Saudí, que se agregan, países productores de petróleo, ya dominan el 42% de la oferta petrolera del mundo, los BRICS. Porque si tú incluyes a Rusia, principal productor de petróleo y gas natural, es correcto. Arabia Saudí, uno de los principales productores del mundo. Irán también produce. Entonces, Emiratos Árabes, o sea, estamos hablando de que yo creo que lo que se avecina es una lucha muy fuerte en todo este proceso de recomposición del orden económico mundial. Fíjate que los chinos han sido muy hábiles en el sentido de que han atraído países con grandes capacidades de recursos naturales. Y uno... No, y que tiene la característica que son también países conflictivos por su sistema de gobierno. No solamente... Donde Estados Unidos todo el tiempo ha sido enemigo de esos países. Y no solamente conflictivos, sino que toda la demanda que China necesita para seguir... La tienen esos países. La tienen esos países. Entonces, se está librando de problemas. Correcto. Y le está generando problemas al contrario. No, y que también esa característica, Ciriaco, fue aprovechada con Rusia al cortarle, diríamos, la demanda de los países europeos. Pudo conseguir un mercado, aunque no en todos los países, pero sí en algunos países miembros como India y China. Y se habla incluso, fíjate, los movimientos que está haciendo Estados Unidos, acercándose, por ejemplo, a Corea del Sur, acercándose a Taiwán, Japón, con el tema de... Y entonces lo que se está diciendo es que los norteamericanos quieren generar una especie de una OTAN asiática. O sea, todo esto se complica. No, y quizás esa sería también, diríamos, el espíritu de los BRICS, crear una especie de OTAN, porque estuve leyendo también, Ciriaco, que con el tema de la pandemia a los países miembros se le facilitó unos 10.000 millones de pesos para contrarrestar el COVID. Así es. Y además también hay un elemento que también lo hemos tratado aquí anteriormente en el programa, es el tema de la moneda. Que creo que fueron cautos, Ciriaco, porque el mundo estaba esperando por ahí que en la reunión del BRICS se anunciara lo que era la sustitución del dólar como moneda internacional. Y ese era el tema. Y ese tema no lo trataron. No lo trataron. Pero obviamente es un tema que está en agenda. Está en agenda, es un tema más complicado porque hay que saber, Estados Unidos domina los sistemas de pago en el mundo. Sí. Y eso es una realidad. Y el sector financiero norteamericano, todo ese sector bursátil, obviamente es el sector que fija, como dicen, el camino y traza el camino. Entonces es un elemento importante, ¿no? Todavía. No, y que como tú planteabas también en un programa anterior, Ciriaco, sustituir una moneda como el dólar por otra
No es fácil. Recuérdate la experiencia que tuvimos con el euro, que también se rumoraba que el euro iba a desplazar el dólar. Y no ha sido así. Y no ha sido así. Entonces, la dificultad que tienen los BRICS en sustituir el dólar con otra moneda es que la otra moneda no existe. Porque se ha pensado en la moneda de China, la moneda de Rusia, pero realmente todavía esas monedas no están preparadas para eso, ese intercambio. Para sustituir el dólar como una moneda universal de pago. ¿Tú entiendes? O sea, que en el momento que eso se anuncie, viene una curva de aceptación mundial. Así es. Que entiendo, pudiera tardar unos 10, 15, 20 años, no sé. Porque esos procesos son largos. Es correcto. Y se llevan tiempo. O sea, si bien es cierto que China, por ejemplo, ha desbancado a Estados Unidos en el comercio mundial, pero fíjate que a pesar de eso, todavía el yuan no tiene un peso importante. Apenas el 5, no llega al 10 de reservas, ¿no? Y de intercambio comercial. Y de intercambio comercial. Entonces, yo creo que, claro, en el caso de los chinos no tienen ese apuro, o sea, por esa cosmovisión asiática, ¿no? Que todo lo hacen de manera lenta, calculada, pero sin prisa y sin pausa. Y sin pausa. Y eso es importante. O sea, pero el hecho de que tú reúnas ya el 40% de la población, que ahí tiene el 42% de todo el tema de las transacciones y de la dotación de petróleo, y que tiene casi más de un 30% del PIB mundial. Entonces ya, y del territorio mundial, entonces, un 32, un 33%. Vamos a comenzar de forma inicial con transacciones con una moneda única. Ya eso genera un golpe. Yo entiendo de que ya eso fuerte. se está manejando, que ya se tienen algunas ideas de cómo pudiera plantearse, lo que todavía no ha llegado el tiempo. Y además, otro elemento importante, que yo creo que ahí hay países del BRIC que pueden acelerar ese proceso por el tema de los bloqueos norteamericanos. Por ejemplo, a Rusia le convendría. Porque Rusia ahora mismo, la economía rusa, tú sabes que todo el tema del bloqueo, pero le ha afectado su moneda. El rubro, por ejemplo, ha disminuido. Entonces han tenido que incrementar su tasa de interés para evitar cualquier tipo de fuga de capital, de transformar su moneda en moneda fuerte. Entonces han generado altas tasas de Aunque interés. esta semana, Ciriaco, salió una publicación que Rusia desplazó a Alemania en el 5º lugar en términos de lo que es la paridad, la paridad per cápita. Creo que, sí. Aunque se mantiene como la 8ª economía a nivel mundial, pero es la más grande de Europa, allá. Exactamente, ha estado, diríamos, teniendo comportamiento contrario a lo que es la situación del bloqueo y las sanciones que se tiene. No, y además porque recuerda que Alemania está viviendo un proceso de ralentización de su economía. Eso es otro elemento importante, que ya básicamente una economía que había sido la gran locomotora de Europa por el tema incluso de la misma guerra Rusia-Ucrania, a quien más ha afectado de los países europeos es... Fuera de Rusia, Ucrania, Alemania ha sido el país más afectado. Claro, porque gran parte... Alemania había todo el tema de la dependencia del gas con Rusia. Y ellos habían desmantelado incluso mucha fuente importante de energía, en este caso convencional, y han tenido ahora que poner otra vez planta de carbón y una serie de cosas que han afectado básicamente su economía, pero también el mismo hecho de que la economía mundial se ha ralentizado y gran parte incluso de la demanda de exportaciones de Alemania eran fruto de la demanda que hacía China. China, su economía ha disminuido, eso redujo la demanda en Alemania. Entonces eso claramente le ha afectado, ha ralentizado la economía alemana. Bueno, Ciriaco, tú sabes que hemos llegado al final de este programa. Son como muy rápido los programas. Es bastante corto. En este diálogo, sí. Así es que, amigos televidentes, los esperamos el próximo domingo. Feliz tarde.